Buenos días, Dios te bendiga en este día. Nuevamente estamos reunidos en este lugar para presentarte a ti la palabra de parte del Señor y espero que sea de bendición. Bendecimos el nombre del Señor. Y para empezar quisiera empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, nuevamente por permitirnos, Señor, transmitir esta palabra desde este lugar. Señor, clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret que tu nombre sea glorificado. Tú toques, Señor, los corazones, Señor, de aquellas personas que han de mirar o escuchar esta palabra. Que tú, Señor, los restaures, que tú, Señor, le hagas entender el propósito que tú tienes para con sus vidas. Señor, y clamamos que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste, tome control de mi mente, de mi boca, Señor, de todo lo que yo vaya a decir en este momento. Señor, y a ti te damos la gloria y la honra en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para iniciar, vamos a buscar el libro de Jeremías capítulo 18. Bendecimos el nombre del Señor. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Bendecimos el nombre del Señor. Este libro de Jeremías es uno de los libros más interesantes que tiene la Biblia. Jeremías es un hombre conocido como el profeta llorón. Es un libro en donde el cual nosotros vemos la palabra profética siendo dictada por este hombre llamado de parte de Dios. Y Jeremías fue un profeta que sufrió bastante. A veces nosotros pensamos que el dictar una palabra profética o recibir un llamado profético de parte de Dios es algo fácil. No es algo fácil, porque cuando Dios llama a los hombres con esta clase de llamamiento, Dios pone una carga sobre sus vidas y posiblemente ellos traten de escapar o resistir al llamado de parte de Dios. Pero lo cierto es de que Dios, cuando llama, Dios pone una carga y nosotros cuando quedamos agarrados en las manos de Dios y tenemos que hacer su santa y divina voluntad. Bendecimos el nombre del Señor. Quisiera montar un poco del trasfondo en esta palabra, esperando que Dios me dé a mí lo que Él tiene para este día. Dice aquí: el ministerio profético de Jeremías se dirigió al reino del sur de Judá durante los últimos 40 años de su historia, 626 al 586 antes de Cristo. Él vivió para ser testigo de las invasiones babilónicas a Judá, que dieron como resultado la destrucción de Jerusalén y su templo. Como a Jeremías le tocó profetizar a la nación durante los últimos años de su decadencia y caída, se entiende por qué su libro está lleno de tristeza y presagios. Jeremías fue hijo de un sacerdote. Nació en una aldea sacerdotal de Anatot, 6 kilómetros y medio al noroeste de Jerusalén. Él inició su ministerio profético durante el malvado rey Manasés, que fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Pero ya durante este capítulo, si no me equivoco, el rey que estaba reinando para ese entonces era Joacim.
Ahora bien aquí, dice, Dios escoge al hombre o a la mujer para el ministerio profético. Es más fácil obedecerle a él que írsele en contra. Detrás de todo hombre escogido por Dios hay una carga impuesta de parte de Dios. Jeremías fue criado en una familia sacerdotal. Y Jeremías tenía un trasfondo bíblico y tenía un trasfondo del temor de Dios. Cuando Dios los llama a Jeremías, Dios lo llamó y dijo que desde el vientre de su madre Dios lo había escogido a él y que Dios iba a poner la palabra en la boca de Jeremías. Jeremías se resistió en el tiempo que Dios lo llama. Lo vemos esto en el capítulo 1, en donde él dijo que él era muy joven para hacer tal llamado, pero Dios le dijo que no y le quitó la excusa de la edad que él tenía. Y Dios le dijo que tú vas a hacer lo que yo te diga que tú hagas y vas a declarar la palabra que yo te dé. Nosotros vemos también en el llamado que Dios hizo con Moisés, que Moisés estaba poniendo ciertas excusas y Dios quitó las excusas a Moisés. En otras palabras, cuando Dios nos llama a nosotros, Dios brega con nuestras excusas y Dios brega con nuestras vidas. Pues nosotros somos vasijas de barro y esta es la palabra que Dios le da a Jeremías en este capítulo. Y Dios le dice que descienda a la casa del alfarero, porque allá en la casa del alfarero Dios lo iba a hacer oír la palabra de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Dios le iba a hacer oír la palabra de Dios. Hacer oír es la palabra shama en el griego, en el hebreo. Shama, que es oír inteligentemente, obediencia, advertir, anunciar, entender, declarar, dar oídos para obedecer. En otras palabras, cuando él desciende el alfarero, Dios le iba a hacer a él oír la palabra de él, pero él iba a obedecer al mandato y al llamamiento de parte de Dios. Y es por eso que Jeremías es un hombre que cuando Dios le dicta esta palabra a él, que Dios le dice, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. En otras palabras, que él iba a dar, Dios le iba a dar a él entendimiento y Dios le iba a dar un decreto, una palabra, Dios le iba a dar a él. Bendecimos el nombre del Señor. Le iba a dar un mandato, un decreto, le iba a dar una transmisión divina. Bendecimos el nombre del Señor. Y en esta transmisión divina, este mensaje que Dios iba a poner en Jeremías era un mensaje que le iba a dar para que él se lo declarase al pueblo de Judá. La nación de Judá se había vuelto idólatra y estaban siendo dirigidos por unos gobernantes que estaban totalmente, no seguían los designios de parte de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y en este momento, cuando Dios le declara esta palabra a Jeremías, que Dios le dice, desciende y vete a casa del alfarero, allí yo te haré oír mis palabras. Bendecimos el nombre del Señor. Él va y desciende. Pero ¿qué sucede? Que cuando Jeremías va, dice que la vasija de barro que el alfarero hacía se echó a perder en su mano y él volvió a hacerla otra vasija según le pareció mejor hacerla. Bendecimos el nombre del Señor. Algo interesante, que cuando el alfarero, antes de él trabajar en el barro, él debe primeramente de buscar el barro. Y el barro que él busca, él va y busca un barro, busca esta tierra que él va a usar como barro, usa un pico. En otras palabras, que hay una labor que él tiene que hacer para él preparar la masa o el lodo que él va a usar para él hacer sus vasijas. Usualmente él usa también arena volcánica. Después que él corta el barro, él debe de pisotear ese barro, esa tierra, molerla un poco, usar un sedazo y la tierra que queda, que resta, que ya está bien refinada, la mezcla él ahora con arena volcánica. Y le echa agua y empieza a pisar la tierra. Esta tierra se convierte en un lodo especial, que es el lodo que él va a usar, o la masa que él va a usar de barro para él hacer su vasija. Bendecimos el nombre del Señor. Hay un proceso en todo esto. Él usa una mesa donde él monta su barro y usa dos ruedas. Hay una rueda
debajo y hay una rueda encima, que es donde él pone su barro, y cuando él le da con el pie debajo a la rueda que está abajo y monta su barro en la rueda de encima, y ahí cuando esa rueda empieza a girar, él empieza a darle forma al barro. Este es algo un poquitico medio rústico, pero te estoy explicando más o menos cuál es el proceso. Hay un proceso en todo esto. Cuando el alfarero está labrando, está trabajando con el barro. El alfarero aquí representa a Dios. Y Dios, cuando llama a Jeremías, le dice: vete a la casa del alfarero, porque allí yo te haré oír mis palabras. ¿Okay? En otras palabras, que Jeremías está prestando atención, y mientras está prestando atención a lo que está haciendo el alfarero, Dios a él le está transmitiendo a él el mensaje que Dios quiere que él le dé a la casa de Judá. Bendecimos el nombre del Señor. Esto es como una metáfora, ¿no? Es una comparación. Y Dios usa cosas terrenales para mostrarnos a nosotros las verdades divinas. Y es por eso que el mensaje de la palabra que Dios trae aquí es un mensaje simple, y Dios le hace ver esto a Jeremías. Pues Jeremías estaba lidiando, o iba a lidiar con este mensaje, que es con una casa que es bien rebelde. El pueblo de Judá estaba en rebeldía, aunque era uno de los reinos que usualmente era más obediente a Dios, pero ellos estaban también en su rebeldía y habían caído en idolatría. Se habían estado alejando de los mandatos de Dios, y es de entenderse porque los gobernantes estaban también corruptos, estaban dañados. Entonces, bajo esta situación, cuando Jeremías va a la casa del alfarero, Dios le empieza a dar a él palabra, y dice él que cuando Jeremías ve al alfarero trabajando en la rueda y trabajando con el barro, dice que la vasija se echó a perder. Y cuando se echa a perder, dice que luego empezó otra vez a empezar a hacer una vasija según le pareció a él mejor hacer. Entonces, Dios le dice a Jeremías: no podré yo hacer lo mismo con la casa de Judá. Porque nosotros, y la casa de Judá, porque este mensaje fue dictado a la casa de Judá, el pueblo de Israel, pero nosotros sabemos que Dios también nos habla a nosotros, y Dios habla a nuestras vidas, Dios habla a la iglesia, Dios habla al cristiano a través de esta palabra. El pueblo de Judá, la nación de Judá, ellos iban a caer en manos de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor iba a invadir a Jerusalén, iba a destruir el templo, iba a destruir la muralla, iba a hacer una destrucción terrible. Por eso que Dios dice aquí, voy a hablar miren lo que dice la palabra. Dice aquí, en un instante hablaré contra pueblo, contra reino, para arrancar, derribar y destruir. En otras palabras, que Dios venía destrucción para Jerusalén. Y es por eso que Dios manda a Jeremías para que él vaya a la casa del alfarero, para Dios mostrarle estas verdades a él, verdades divinas. Porque si Dios destruye o Dios arranca y derriba, Dios también trae una restauración. Y es por eso que nosotros vemos que la vasija se echa a perder. Y Jerusalén, ellos iban a ser llevados cautivos por Babilonia, a Babilonia por 70 años de la cautividad. Iban a estar en cautividad. Pero luego Dios lo iba a retornar a ellos a su tierra, y lo iba a volver a edificar, y lo iba a volver a levantar como una nación. Entonces nosotros vemos aquí que muchas veces cuando Dios nos llama a nosotros, haciéndolo un poco más personal para nuestras vidas. Dios quiere bregar con nuestra vida, Dios quiere bregar con nuestras vasijas, porque nosotros somos vasijas de barro. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 1, dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Nosotros tenemos estos ingredientes de tierra de por sí. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros vemos en ocasiones en la Biblia, por ejemplo, donde nuestro Señor Jesucristo cogió lodo y lo untó en aquel ciego, y luego le untó el lodo en los ojos y le dijo: ve luego y lávate.
Cuando el ciego va y se lava los ojos, él recobra la vista. Vemos que el Señor también escribió en la tierra cuando se estaba acusando a la mujer adúltera, ¿no? Y el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Dios escribió en la mano de Jesucristo, Dios escribió en tierra. En otras palabras, que Dios, como alfarero, Dios se embarra. No vamos a decir que Dios comete pecado, pues Dios es santo. Nuestro Señor Jesucristo fue santo y fue puro. En Él no hubo falta alguna. Pero por así decirlo, es que Dios desciende. Dios se humilló hasta lo sumo para Él bregar con nuestras vidas. Dios se humilla, no como nosotros a veces, que nosotros somos bien orgullosos, bien prepondentes, tenemos una soberbia y tenemos un orgullo que no queremos ponernos en las manos de Dios. Queremos dictarle a nosotros a Dios cómo hacer las cosas, le queremos decir a Dios a dónde Dios tiene que ir, y lo hacemos aún en nuestras vidas, donde nosotros nos tornamos bien rebeldes y rehusamos hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios, cuando Dios nos llama a nosotros traemos a Egipto en nuestras vidas. Traemos el mundo en nuestra vida, a la iglesia. Traemos todas estas cosas que tienen que ser, nuestra vida tiene que ser renovada. Tenemos que entrar en un proceso, en el proceso de Dios. Y el proceso es la casa del alfarero. La iglesia se convierte en la casa del alfarero. Dios empieza a bregar en este proceso de nuestras vidas. Pues Dios busca formar nuestras vidas en vasijas de honra, no en vasijas de deshonra. Nosotros antes éramos vasijas de deshonra. Cuando Dios nos llama a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, y Dios nos convierte, y Dios nos da a nosotros la conversión, nos da el nuevo nacimiento, y nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, entramos en este proceso, en el proceso de la regeneración, en el proceso de la santificación. Entramos en un proceso en donde Dios va a empezar a bregar con nuestras vidas. Hay personas que han logrado cambiar, podríamos decir a veces de la noche a la mañana, pero casi siempre todo cristiano, toda persona que ha sido llamada de parte de Dios, tienen que entrar en un proceso de parte de Dios, en el cual Dios va a empezar a formar la vasija que Él quiere usar para que le dé gloria y honra a Él. Tenemos que entrar en este proceso, y nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Y duele cuando Dios empieza a bregar con la vida de uno, y Dios empieza a bregar con una especie, como podemos decir, de quebrantamiento. Dios empieza a quebrar nuestra vasija exterior, y empieza a quebrar el hombre exterior. Dios empieza a quebrar nuestra vasija, porque Dios anda buscando crear una vasija en donde el hombre interior, en donde el hombre espiritual sea el que domine. No el hombre almático y no el hombre exterior, el hombre de afuera que sea el que domine, el hombre que esté dominado por los ojos, por su sentido, sino el hombre que sea dominado por el hombre interior, por el hombre espiritual, por el Espíritu Santo de Dios. Y el proceso de Dios, aunque muchos se piensan que cuando tú vienes, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Pero cuando nosotros regresamos a los caminos del Señor, el proceso duele. Porque Dios anda a buscar glorificarse en nuestras vidas. Y Dios va a quebrar, Dios nos va a quebrantar. Dios no puede entrar, como se ha dicho, en un desierto, en donde nada te satisface, en donde todas las cosas que tú haces no te llenan. Tú tienes que llenarte de la presencia de Dios, tienes que llenarte del Espíritu Santo de Dios. Y Dios empieza a bregar con tu vasija de barro. Dios tiene que quebrarnos. Y cuando Dios rompe ese barro nuevamente, Dios monta ese barro en la rueda de Él. Porque nosotros, escuchen esto, que el diablo siempre ha querido imitar a Dios. Y de todas las cosas, podríamos decir, por así decirlo, de todas las cosas que Dios tiene, el diablo tiene una imitación barata de lo de Dios. Y el diablo también ha querido ser alfarero. Él ha querido formar nuestra vasija a la honra de Él. Nos ha formado, y nosotros en el tiempo que duramos en el mundo, cuando le servían a Satanás y a sus demonios, con las obras que nosotros hacíamos de las tinieblas, metido en discoteca, andando en borrachera, metiéndonos en droga, andando en casas de prostitución, robando, matando, todas esas cosas dañinas y malas que nosotros hacíamos antes.
o que la gente hacían antes, que estaban en esa rueda del mismo infierno. Y el diablo tenía uno en un círculo vicioso y te tenía ahí en esa rueda ahí, y tú corriendo y metiéndote droga y dando vuelta en el mismo círculo sin salir de ese círculo, porque el diablo te estaba amasando el lodo y te estaba formando para que tú lo glorificaras a él. Pero cuando el Señor nos llama a nosotros, ahora Dios, que se convierte en el alfarero a través del Espíritu Santo de Dios, rompe esa vasija anterior, rompe esa vasija mundana. Y cuando Él la rompe, Él la monta ahora en la rueda de Dios. Y este proceso de Dios duele, porque Dios empieza a vergar, empieza a quitarnos todas las impurezas y todas las cosas que a Él no le agradan, para que nosotros podamos darle gloria y honra a Él. No es fácil, no es fácil. Dios nunca nos prometió a nosotros un camino de rosa, pero sí nos prometió que nosotros andaríamos en victoria. Es una bendición y es un privilegio poder servirle a Dios. Hay muchas personas que no se han atrevido a servir dentro de los ministerios de la iglesia, pues ellos piensan que tienen que ser santos, perfectos, antes de ellos hacer algo para Dios. Pero déjame decirte algo, que si tú esperas la perfección, tú nunca vas a hacer nada para Dios. Porque nadie es perfecto y nadie va a llegar a la perfección. No en esta tierra. Porque el mismo apóstol Pablo, quien era un hombre que Dios usó tremendísimo, tenía una lucha. Y él decía, lo que yo quiero hacer, lo que yo quisiera hacer, no lo hago, mas hago lo que no quiero. Y él habló de esa lucha que él tenía también. Pues todo el mundo, como ser humano que somos, tenemos lucha con cierta clase de atadura o cierta clase de imperfecciones con las cuales Dios está lidiando. Y nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo de Dios para que Él nos ayude a mantener eso en control, o para que Él nos ayude a ser liberados de eso. Nosotros queremos ser liberados, pero para ser liberados tenemos que cooperar con el Espíritu Santo de Dios, no irnos en contra. Entonces Jeremías, cuando va y ve esto, Dios le da esta palabra a Jeremías y Dios le dice, mira, voy a arrancar, voy a derribar, voy a destruir. No podré yo hacer otra vasija como él hizo, como hizo este alfarero, que empezó a hacer su vasija, pero la vasija que estaba haciendo se echó a perder, y él tomó barro y empezó a hacer otra vasija según le pareció a él mejor hacerla. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer una vasija mejor que la que nosotros teníamos anteriormente. Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Y miren esto, cuando el alfarero va y busca su barro y hace su sedazo y saca la tierra que él va a usar para lodo, y él tiene que pisarla. La mezcla con arena volcánica, pisa esta tierra, le va echando agua. Y hay un proceso en esto, y esa pisadera me da a mí el pensar de cómo nosotros a veces somos moldeados de parte de Dios. Y aunque Dios no nos pisa en esa forma que el alfarero pisa el barro, pero Dios sí nos muele. Y Dios quiere bregar con nuestra vida para Él glorificarse. A veces Dios puede permitir consecuencias en nuestras vidas. Consecuencias de enfermedades, dolencias, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas de salud, problemas de diferentes índoles, problemas económicos. Y todo esto pueden ser usados de una forma u otra para Dios lidiar con nuestras vidas. Porque Dios sabe de la parte que Él va a lidiar con nuestras vidas, que más Él va a usar para que nosotros podamos ser moldeados. Porque lamentablemente el hombre es así, el hombre natural, el hombre como ser humano que es, para ser moldeado tiene que entrar en este proceso de Dios. Y no estoy diciendo que Dios quiere que nosotros no seamos prosperados. No estoy diciendo que Dios no quiere que nosotros seamos sanados. No, Dios quiere que nosotros seamos sanados, que nosotros seamos prosperados. Pero cuando viene un llamamiento divino de parte de Dios, Dios va a lidiar con nuestras vidas. Y nosotros no podemos tapar el sol con una mano y decir, no, que los cristianos no se enferman. Los cristianos se enferman igual que todo el mundo. Y hay cristianos que Dios sana y hay cristianos que Dios no sana. El por qué Dios lo hace, nosotros podemos formar cierta clase de cuestionamiento en nuestra mente, pero eso hay que dejárselo a Dios.
Lo importante es que nosotros tenemos que estar conforme con el Dios en el cual nosotros creemos. Porque Dios busca formar una vasija de gloria y honra para su vida. Pero Jesucristo dijo, mi reino no es este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis seguidores estuviesen peleando para que yo no fuese entregado. Entonces, si su reino no es este mundo, eso quiere decir que Dios anda buscando crear una vasija eterna, algo espiritual en nuestras vidas que se remonte sobre este mundo terrenal en el cual muchos de nosotros a veces nos aferramos tanto. Miren esto, que cuando el alfarero termina la vasija y empieza a hacer su labor con su vasija y la forma, oye, hay que tener un arte para hacer esto. Hay que ser bien delicado, hay que tener, es un arte que hay que tener y hay que haber aprendido esto en una forma bien inteligente para hacer estas cosas. Y tiene que tener un don, un talento, un dote de parte de Dios. Cuando Él empieza y Él la forma esta vasija, Él le va untando aceite. Muchas veces en el mismo barro, Él usa creo que una tablita también y tiene diferentes herramientas, hasta un cordel, algo. Y él usa, después que él termina la vasija, le unta aceite. La pone como 7 días fuera para que el sol la seque. Después de esto, él coge esa vasija, la mete en un horno de fuego de 800 a 1000 grados centígrados. O sea, que esa vasija cuando sale de ahí tiene que pasar por un proceso de fuego tremendísimo. Igualmente el cristiano. Nosotros pasamos por un proceso y un horno de fuego. Porque tenemos que ser probados, así como dijo el apóstol Pedro, que nosotros tenemos que ser probados por el fuego. El oro, aunque perecedero, tiene que ser probado por el fuego. Así son nuestras vidas, que tienen que ser probadas por el fuego. Y pasamos por unos problemas tremendísimos y unas luchas emocionales, unas luchas mentales, unas luchas con relaciones humanas, unas luchas tremendísimas, porque Dios anda buscando formar nuestras vidas. Y Él es el alfarero. Y nosotros cuando nos ponemos en las manos de Dios como alfarero, tenemos que confiar en el Dios en el cual nos ha llamado a nosotros. Porque miren esto, Jesucristo dijo, yo os escogí a vosotros, vosotros no me escogisteis a mí. Esto quiere decir que Jesucristo fue con su pico, por así decirlo, y estaba cavando en un lugar para Él arrancar esa tierra para usarla. Dios nos llamó a nosotros a través de Él. Entonces cuando Dios nos llama, Dios nos escogió a nosotros como barro. Entonces nosotros como barro no podemos cuestionar al alfarero, ¿por qué tú me hiciste de esta forma? Hay cosas que hay en nuestras vidas que nosotros tenemos que lidiarlas con Dios, todas. Porque Él fue que nos formó a nosotros, Él fue que nos hizo a imagen y a semejanza de Él. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces nosotros no podemos cuestionarle a Dios, ¿por qué tú me hiciste a mí de esta forma? Nosotros tenemos que traer armonía. Cuando llega el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y Dios empieza a bregar con nuestra vida, debe de haber una armonía en nuestro corazón. Dios quiere crear una armonía, llenarnos a nosotros de paz, una paz interior, una paz que nos pueda ayudar, nos pueda ayudar a nosotros a entender el llamado el cual hemos recibido de parte de Dios. Y que Dios pueda lidiar con nuestras imperfecciones, porque nosotros no somos perfectos. Y no lo vamos a hacer nunca, posiblemente en el cielo, pero no puede haber ninguna persona que pueda dictar y decir que yo soy perfecto, que yo estoy a la perfección y que yo soy el más santo de los santos. El apóstol Pablo dijo, yo soy el menor de todos los santos. Y a mí, que soy el menos de todo, se me fue dado la revelación del misterio de Dios. Es decir, yo le digo el misterio del Evangelio. El Evangelio de que los gentiles también serían añadidos, injertados al pueblo, a la nación de Israel. Y él tenía una gracia tremendísima. Imagínate un hombre como el apóstol Pablo que está persiguiendo a la iglesia. Y ahora se convierte en un vehículo para los gentiles. Dios pudo haberlo usado a él mejor, predicar a los judíos dentro de la sinagoga y predicar dentro de su pueblo.
Pero ahora un hombre que era tan celoso con la ley, Dios lo manda a él a predicarle a la lacra de la sociedad, a lo peor que hay. A los callejeros, a los mundanos, a los idólatras, a las prostitutas, a la gente que está en el mundo, a la gente que está en una perversión total. Dios lo mandó a él a predicarle a esta persona, a los criminales, a toda esta gente que estaban, a los ladrones, a todas las personas que estaban haciendo maldades. Entonces, Dios coge a este hombre que era antes un perseguidor de la iglesia y lo convierte en una vasija de honra. Entonces, si Dios pudo hacerlo con el apóstol Pablo, ¿por qué Dios no lo podría hacer con nosotros? ¿Por qué Dios no lo podría hacer contigo? Porque hasta ahora nosotros no hemos matado a nadie. Pero miren esto, la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto no quiere decir que nosotros vamos a pecar para que sobreabunde la gracia en nuestras vidas, pues entonces nosotros estaríamos pisoteando la sangre de Cristo. No podemos hacerlo. No podemos pecar adrede, con conocimiento de causa. Y en este mensaje que Dios le da a Jeremías para que él se lo traiga a la nación de Israel, de Judá, esto quiere decir que Dios lo iba a restaurar de nuevo. Ellos iban a ser llevados cautivos por 70 años a Babilonia, pero que Dios luego lo iba a levantar y lo iba a restaurar. Y Dios le dio una palabra a Jeremías, predicar un mensaje de esta índole, en donde Jeremías le decía a ellos: ustedes tienen que rendirse a Nabucodonosor. Cuando se rindan, su vida le va a ser por despojo, porque así dice Jehová. En otras palabras, que no podían crear una rebelión en contra de Nabucodonosor y pelear. Tenían ellos que rendirse y ir en humildad de espíritu a la nación de Babilonia por 70 años. Porque ellos rehusaban obedecer a Dios. Bueno, entonces llegó el juicio de parte de Dios. Y el juicio de parte de Dios fue la cautividad. Van a la cautividad. Pero predicar un mensaje de esta índole, a Jeremías lo echaban en un pozo, lo ponían en un cepo, le daban golpe. Dice que el mismo sacerdote, dice que le dio una paliza, permitió que le diesen a él una paliza. Y él llamó a este sacerdote Pasur, que significaba temor por todas partes. Y Jeremías entró en un cuestionamiento de su llamado y un desaliento que dice: maldijo el día en que nací. Me sedujiste, le dijo él a Dios. Me sedujiste, en otras palabras, tú me engañaste, me traíste a esto, me sedujiste. Dice, no obstante, Jeremías prácticamente le dijo a Dios: búscate a otra persona para que predique este mensaje. Dice que no obstante, había dentro de él un fuego de Dios que él trató de resistirlo, pero no pudo y tuvo que hacer la voluntad de Dios. Porque él es el barro. El barro no puede cuestionar a Dios, el alfarero. ¿Por qué tú me haces de esta forma? Porque tú quieres que yo... Es mejor obedecer a Dios a la buena que obedecerle a Él a la mala. Hay personas, hay creyentes que han sido llamados de parte de Dios a hacer un llamado y han rehusado el llamado y han terminado haciendo el llamado de parte de Dios en silla de ruedas. O Dios les ha permitido que le pasen otras cosas. Y luego ellos entienden: pues yo debí de haber estado obedeciendo la voz de Dios y obedecer al llamado. A mí Dios me dio a mí tal advertencia. Porque yo estaba rehusando obedecer la voz de Dios. Y Dios me lo dijo a través de un pastor en lengua. Yo entendí la palabra. Y Dios me dijo: aquí hay un hombre que Dios ha llamado a hacer su llamado, pero está dando muchas vueltas y en el proceso va a perder su vida. Y a mí prácticamente el doctor donde yo iba me dice: tú vas a morir de repente, te va a dar un paro cardíaco, tu corazón está latiendo, eso es un desastre. Y me iban a operar del corazón. Entonces cuando me iban a operar del corazón, yo no solo dije a nadie en mi familia. Fui solo y estaba en el Mount Sinai Hospital, tendido ya en la mesa de operación. Y en la mesa de operación, allá estaban los doctores y habían también estudiantes. Me iban a tomar a mí como para hacer el experimento. No sé lo que iba a pasar, pero yo sé que había varias gente en ese salón de operación. Mas sin embargo, después que me hicieron el que yo dije: no, él está bien, no hay que hacerle nada. Yo dije: bueno, pues yo me voy antes que el diablo me opere aquí. Y salí de ahí. Yo le doy la gracia al Señor, porque cuando Dios llama a uno es mejor obedecer a Dios, tratar de hacer el llamado de Dios, que uno seguir resistiendo a la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque a veces pensamos que es el diablo y no el diablo, es el mismo Espíritu Santo.
y que nosotros estamos luchando en contra del Espíritu Santo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Esta palabra, yo espero que te sirva a ti de ayuda a entender que si Dios te está llamando, obedece a Dios. Obedece, escucha la voz de Dios, entra en el llamado profético de parte de Dios para que tu vida te sea por despojo. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. No se resistan, entréguense a Nabucodonosor, su vida le va a ser por despojo. En 70 años regresarán. Hubieron muchos falsos profetas que estaban dictando palabras. Hubo un tal Ananías que dijo, no, en 2 años vamos a retornar. Y Jeremías, que había predicado 70 años, le dijo a Ananías, Dios le dio una palabra a Ananías, a Jeremías, para Ananías, y le dijo, este mismo año tú vas a morir, porque Dios no te ha llamado a ti a profetizar. Y el hombre murió en ese mismo año. Bendecimos el nombre del Señor. Se hace que debemos entrar en ese temor a Dios, en ese temor a Dios, porque a veces nosotros queremos escuchar un montón de voces que hablan a nuestras vidas. Habla mi yo. Queremos ser los deseos de nuestra vida, lo que yo quiero hacer, es lo que yo quiero hacer, es lo que yo anhelo. No, tenemos que morir al yo. Tenemos que morir, ya no es el yo, ahora es lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Y es por eso que el proceso del alfarero duele, porque si nosotros seguimos insistiendo en ser la vasija de barro que antes éramos, Dios nos va a seguir quebrantando y vamos a seguir en esa misma rueda y no vamos a salir del proceso. Llegaremos a la edad de 70, 80 años y 90 años y todavía vamos a estar en el proceso. Es tiempo de que nosotros salgamos ya de esa rueda y que Dios nos tome nosotros como vasija, nos forme y nos ponga para ser usados como vasijas de honra. Cerrando. El frasco de alabastro que derramó la mujer pecadora, lo tuvo que romper para derramarlo sobre la cabeza del Señor. Las tinajas de barro, donde se hizo el primer milagro y el agua fue tornada en vino. Esas vasijas, esas tinajas y ese frasco, ¿en qué manos estaban? Porque ese frasco estaba en la mano de una mano pecadora. Pero de la mano de una mano pecadora, una mano pecadora trajeron un frasco con aceite para derramarlo sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos en las manos del Señor, nosotros vendremos a ser vasijas de honra. Porque Dios quiere depositar su aceite, su unción en nuestra vida para Él usarnos. Pero cada desobediencia, cada rebeldía, cada pecado, cada insistencia en donde yo insisto a hacer lo que me da la gana, crean rendijas, crean huecos en nuestras vasijas. Eso quiere decir que la unción que Dios está depositando se está saliendo. Porque hay brechas y hay rendijas en nuestra vasija. Y por la gracia del Señor, Dios puede sellar estos huecos con la sangre de Cristo. Pero la idea es que no perdamos el aceite de la unción que Dios ha depositado en nuestras vidas. Que nosotros no seamos rebeldes, porque la rebeldía es como el pecado de la hechicería. Eso lo dice la palabra, es como el pecado de la adivinación. Porque podemos acusar al santero, podemos acusar al adivino, pero si yo soy rebelde, yo estoy en la misma categoría. Porque para Dios no hay que este pecado es mayor que el otro. Todos los pecados están del mismo tamaño. Todos son rebeldías, todos son iniquidades. Todos han pecado, todos están destituidos de la gracia del Señor. Así que ahí yo lo dejo. Y quisiera hacerte entender que entregue tu vida a Cristo. Dios quiere hacer algo maravilloso con tu vida. Dios quiere que tú salvarte. Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios quiere darte la vida eterna. Dios quiere darte a ti gratuitamente el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere formarte a ti en una vasija de honra. Recibe a Cristo en tu corazón. ¿Ok? Esto es fácil de hacerlo. Solamente tú tienes que creer que Él resucitó de entre los muertos. Y aceptarlo a Él y entregarle tu vida a Él, decirle: Señor, yo creo que tú resucitaste entre los muertos, yo quiero que tú seas mi amo y Señor. Entonces el Señor va a ser quien va a dictar
lo que hay que hacer. Y Él te va a tomar y te va a poner en su rueda para Él formarte a ti en una vasija de barro, una vasija que vaya a la iglesia y que pueda ser usada no solamente para estar sentada en la banca, sino para predicar el evangelio, para llevar la palabra de bendición para la vida, orar por los enfermos. Hay tanta necesidad hoy en día que nosotros necesitamos verdaderamente vivir en una comunión con Dios. Amén. Así que Dios te bendiga. Yo soy el hermano Ramón King y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Bendecimos el nombre del Señor.